buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Proyecto de Investigación para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales dentro de la primera etapa. En esta abordaremos la lógica, la teoría del conocimiento y propiamente a la metodología. Pero para ello tenemos de manera genérica que partir acerca del reconocimiento de la importancia de un proyecto de investigación precisamente desde las diferentes conceptualizaciones. Y específicamente al hablar de necesidades educativas especiales, vemos que este se enfoca en tratar de comprender las necesidades educativas que tienen los estudiantes, de también identificar cuáles son estas barreras a las que se enfrentan y luego entonces adaptar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por ello, tenemos que partir primeramente desde el conocimiento empírico o también conocido como conocimiento vivencial, luego entonces ir perfeccionando este conocimiento hasta llegar a un conocimiento científico, atravesando por los diferentes métodos, las diferentes técnicas, las diferentes herramientas que existen para poder llegar a una validación final del conocimiento. Por ello, el proyecto puede incluir también desde una revisión bibliográfica, desde la elaboración de un plan de intervención, desde la propia evaluación de las estrategias hasta la capacitación de los docentes que van a estar frente a grupo para que tengan todos estos elementos y luego entonces se pueda llegar a el objetivo deseado, que es la transmisión oportuna de calidad y de calidez para todos los estudiantes, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos específicamente dentro de los aspectos generales o los antecedentes, tenemos que partir primeramente de la lógica. Y cuando hablamos de la lógica, debemos entender que es una disciplina que estudia la estructura y también los principios de la argumentación y del razonamiento válido. Se enfoca en la validez propiamente de los argumentos, también en la corrección de los pensamientos y en la distinción entre la verdad y la falsedad. Por ello, vemos que la lógica busca identificar cuáles son estas relaciones lógicas, ya sea entre conceptos, entre proposiciones y luego entonces entre argumentos. Y por tanto nos va a proporcionar herramientas, como ya hemos dicho, para que podamos evaluar la solidez de nuestra forma de transmisión de información, porque no está en tela de juicio el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento se sobreentiende que nosotros como docentes frente a grupo lo tenemos, pero quizás no utilizamos las herramientas, las técnicas, los métodos o la metodología de manera unificada, que es la complementación de métodos y técnicas correctas para que este conocimiento llegue a nuestra población objetivo en igualdad de circunstancias. Entonces, es ahí precisamente en donde vamos a proporcionar estas herramientas para que luego entonces el resultado sea el deseado. Ahora, cuando hablamos también de la lógica, tenemos que partir, como ya dijimos, que es esta disciplina que se va a ocupar del estudio, como ya comentamos, de los principios y de los métodos de la argumentación y, por consiguiente, del razonamiento. En ese sentido, vemos que la lógica investiga la estructura y también los principios de la argumentación. Se basa también en principios. ¿Cuáles son los principios de la lógica? Bueno, primero tenemos que se encuentra el principio de identidad. Segundo, el principio de no contradicción. Tercero, el principio del tercero excluido. Y cuarto, el principio de razón suficiente. Cuando hablamos del primero, que es el principio de identidad, nos indica que una cosa es idéntica a sí misma. Es decir, cuando tenemos ejemplo, ¿no? Un alumno, vamos a hablar que es idéntico a otro alumno en el sentido que ambos tienen los mismos derechos para poder acceder a una información, que los mismos alumnos tienen ese derecho para poder recibir toda la información con elementos, con soporte, etcétera, para que al finalizar exista un antes, un durante y un después en su proceso formativo. Obviamente, dentro de estas condiciones de igualdad también existen diferencias. Las diferencias son tomando en consideración, por ejemplo,
si existe alguna circunstancia por lesión, por enfermedad, por incluso una discapacidad, por una necesidad educativa especial, porque recordemos que la necesidad educativa puede ser con discapacidad o sin discapacidad, ¿verdad? Entonces, también considerando las cuestiones similares, pero también reconociendo las diferencias que cada uno presenta y luego entonces trabajando en ese sentido para que el resultado sea el idóneo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser a la vez, es decir, no podemos decir que esto es blanco y luego que es negro, ¿no? Tenemos al momento de transmitir una información, ejemplo, si estamos hablando de valores o de la educación valoral, perfecto. Entonces tenemos que hablar del respeto, de la empatía, de la solidaridad, de la reciprocidad, etcétera. Pero estos mismos temas, no nada más yo lo voy a transmitir a través de la palabra hablada. Tengo que también utilizar demás elementos impactando en la diferente población que tengo, pero esta misma información que yo lo estoy transmitiendo a través de la palabra hablada, puede ser que yo la utilice en algún ejemplo práctico. Entonces me indica, no puede ser una cosa la teoría y alejarse de la praxis. Todo tiene que llevar el mismo sentido, por ello es un principio de no contradicción. Cuando hablamos del principio del tercero excluido, nos indica que una cosa es o no es decir, no podemos dar diferentes opiniones o diferentes significados y por ello va de la mano con el principio de no contradicción. Y por último tenemos el principio de razón suficiente, que nos indica todo lo que es emana de una razón, es decir, de una cuestión pensada, aprendida, demostrada y luego entonces proyectada. Ahora bien, cuando hablamos de la lógica, también es importante que identifiquemos que existen diferentes tipos de lógica. Dentro de ellas, bueno, podemos conocer a la lógica formal y a la lógica informal. Cuando hablamos de la lógica formal, es aquella que ves a estudiar la estructura de los argumentos y también la validez de las inferencias independientemente del contenido. Cuando hablamos del principio o del tipo de lógica informal, es aquella que se enfoca en la calidad y la persuasión de los argumentos en la vida cotidiana, analizando primeramente los errores como falacias y luego entonces llegar a las verdades probadas o demostradas. Vemos, estimados maestrantes, qué tan importantes, y ahorita únicamente tocamos el apartado de lógica de manera genérica, pero estos y otros temas son los que de manera puntual vamos a continuar desarrollando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales. Como siempre, a sus apreciables órdenes les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.